Bueno amigos y hermanos, nuevamente los saludo. Eh, Tuve en otra oportunidad el poderles compartir desde un principio de la salvación en Cristo Jesús, del Hijo de Dios, y que por medio de Él recibimos salvación a través de su preciosa sangre, que nos ha limpiado de todo pecado a todo aquel que creemos y le hemos recibido como Señor. También le he podido hablar de la fe en Él, del creer, de creerle a Él, del morir al pecado, de nacer de nuevo, de ser unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. También les he podido hablar de la esperanza que tenemos en Él, que es la vida eterna, y de que esto es un morir continuo, es a diario, es algo que tenemos que irlo trabajando. Sé que no es fácil desarraigar todo lo que durante años hemos tenido ahí como costumbre ya, pero te aseguro que si tú has actuado en fe conforme a lo que te he podido hablar y como te aclaro, no ha sido en sabiduría mía, sino palabra de Dios, sé que el Señor ha hecho en tu vida un cambio. Sé que el Espíritu mismo de Dios se ha manifestado en tu vida y te ha redargullido en verdad con hechos, has sentido algo nuevo, estás dándote cuenta realmente qué es el Evangelio de Jesucristo. También te voy a aclarar que en el día de hoy te puedo hablar de continuar en la nueva vida, en el establecernos en nuevas tierras, en un lugar agradable, pero como lo he hecho en las otras ocasiones, quiero hablarte por medio de la palabra de Dios y que sea el Señor quien te direccione conforme a su voluntad y por medio de su Santo Espíritu. Leo palabra santa en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y la revelación del Espíritu Santo. La palabra de Dios está en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 19 al 25. Y dice la palabra: Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Miren mis amigos y hermanos, la palabra del Señor dice que nos acerquemos con un corazón sincero, limpiando nuestras conciencias, nuestros pensamientos, limpiándonos a través de la sangre de Jesús, manteniéndonos firmes, teniendo la esperanza que hemos puesto en Él, que es la vida eterna, que es esa libertad de vivir en Él, es ese morir continuo, es ese, porque Él lo prometió y Él es fiel, pero el Señor nos manda que nos consideremos unos a otros, que andemos en amor y en buenas obras. ¿Qué buenas obras? Aparte de las obras de la carne, aparte de los frutos de los espíritus, es el considerarnos. Mira amigo, estamos en unos tiempos difíciles, estamos en momentos donde podemos ser misericordiosos, donde podemos practicar con los demás el amor al prójimo, con buenos actos, viendo que hay muchos que no tienen un pan, hay muchos que no tienen que vestir. Los invito a la solidaridad.
Eso es el amor de Jesús, es andar en amor, en perdón, en mostrarlo con los demás, te lo aseguro. Por ello no quiere decir que al hacer estas obras tú vas a recibir la salvación, no. Son obras que manifiestan tu fe, manifiestan tu obediencia conforme a la palabra, ¿sí? El Señor nos enseña también que no dejemos de congregarnos, tenemos que exhortarnos. Y más que el día se acerca, cada vez la venida del Señor está más próxima. Quizás ahorita no podamos ir en presencia a algún lugar, pero podemos acercarnos en verdad, en espíritu, en oración. Recuerda que la iglesia y la cabeza es el Señor Jesucristo, el cuerpo nosotros. Yo te he hablado en otras ocasiones de ello. Espero que lo hagas con tu familia, compartas palabra, tengas un devocional, ores por los alimentos, porque hay muchos que en estos momentos no lo tienen y lo anhelan. Y tú tienes la bendición que hasta el día de hoy no te has acostado sin tus alimentos. Y si lo ha pasado, por lo menos no te has acostado sin la presencia de Dios, sin su misericordia, porque tuviste un nuevo día. Y gloria a Dios porque nos permite el despertar. Eso es un milagro. El despertar otro día más con salud y vida es un milagro. Quisiese ir a la palabra de Dios en el libro de Tito 3, 5, 6. Dice la palabra del Señor. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La palabra del Señor nos enseña en el versículo 5 que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué es la palabra regeneración? En griego también lo puede encontrar como palingenesia, que quiere decir un nuevo nacimiento o un nacer de nuevo. También lo podemos aclarar como cielos nuevos y una nueva tierra, un nuevo amanecer. ¡Qué bella tierra! Miren, mis amados, y dice, y la renovación en el Espíritu Santo, algo nuevo por medio de su Santo Espíritu. Dios, siendo fiel por su gracia y por la esperanza que tenemos en Él, nos dice que no nos dejemos de congregar, que busquemos tierras nuevas, que hayamos nacido de nuevo, habrán cielos nuevos. Pero quisiese saber, ¿tú cómo sabes si esa tierra es buena o si tú eres tierra buena? Quisiese ir a la palabra del Señor en el libro de San Mateo 13, del 1 al 9 y del 18 al 23. Dice la palabra del Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y a cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Dice el Señor en la palabra que Él explica
Él les hablaba por parábolas a los demás, pero para que la gente pudiese entender. Pero los discípulos tenían el privilegio de que Él les explicaba la palabra. Y dice la palabra del Señor en el versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Mire, mis amigos y hermanos, esta palabra del sembrador nos habla muy claro. Yo me pregunto, ¿en qué tierra estás? ¿Dónde te estás congregando? ¿Es buena tierra? ¿Estás dando fruto? La palabra que llega a ti da ese fruto al 100, al 70 y al 30 por uno. Recuerda que si la palabra de Dios llega y no cae en buena tierra, unos, como no tienen raíz, duran corto. El que cae en pedregales, la oyes en un momento y te gozas en la palabra y se fue. El que cayó en espinos, ¿debido a qué? Al afán de este siglo y al engaño de las riquezas ahogan la palabra. Mire, hermanos, mire qué bendición este versículo. Versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mire, hermanos, el afán de este siglo. Estamos en unos tiempos antes de que viniese esta pandemia, en unos afanes, el mundo acelerado, no le damos el tiempo a nuestra familia, no le tomamos importancia a la palabra de Dios, a Dios en sí. Estábamos en el engaño de las riquezas y esto ahogaba la palabra de Dios, porque estábamos pensando en lo material, en que si teníamos carro, en que si teníamos casa, en la mejor ropa, en las cosas que nos ofrece el mundo para aparentar algo ante la gente, para recibir aprobación del hombre. Y habíamos descuidado ¿qué? Lo verdadero, que es estar mirando cómo nos estamos en nuestra vida, cómo era nuestro proceder ante los ojos de Dios. Muchas veces andábamos sin importarnos. Creíamos en Dios y en un Dios, pero no estábamos dándonos cuenta en verdad si con lo que estábamos haciendo lo ofendíamos, lo estábamos deshonrando. Y a pesar de todo, Él aún así nos perdona y nos perdona. Qué bueno es Él. Pero si tú eres buena tierra, espero que esta palabra haya llegado a tu vida. Y la palabra que hemos hablado, sé que si eres buena tierra, ha cogido fruto en ti. Y si te has ido a algún lugar y te estabas congregando en algún lugar, que sea una nueva tierra, algo nuevo. Y que esta palabra que hemos hablado no sea lo mismo que la gente normalmente anda hablando y hablando de Dios y con la Biblia debajo del codo y señalando y diciendo hijo del demonio, y que yo sé muchas cosas que hace normalmente el que dice ser cristiano evangélico, pero acostumbra es a juzgar. No, mis hermanos, si estás en una tierra donde aún existe eso, aléjate, no continúes ahí. Es preferible que busques al Señor en la intimidad y lo hagas y el Señor te vaya direccionando. Ya no es el tiempo de seguir esperando y esperando, no.
Es el tiempo de ir a dar frutos. Es el tiempo de movernos en esa tierra buena. Si eres tierra buena, esta palabra ha sido de bendición. Pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que por medio de su palabra continúe sembrando. Porque lo de que si eres tierra buena, te lo estás preguntando, pero yo sé que tú eres tierra buena. O el Señor no hubiera permitido que llegaras hasta acá escuchando palabra de Dios. Y como lo repetiré siempre, no es para mi gloria, sino para la gloria del Padre. Porque estamos en los últimos tiempos y necesitamos dar buenos frutos. Y si tú ya profesas ser seguidor del Señor, si ya profesas ser creyente, o te has puesto ya el título porque ya lo han puesto como un título de cristiano, actúa como Cristo. No es solo un título, es actuar y andar como Cristo anduvo, en amor, piedad y conforme a su evangelio. Te bendigo a ti, bendigo a tu familia, y en otra oportunidad, si el Señor lo permite, continuaremos hablando conforme a su palabra. Te bendigo y que la gloria y la honra sea para Dios. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias.